Acaban ustedes de escuchar personalmente las declaraciones de este famoso católico llamado Rafael Díaz. Él confiesa con palabras literales que el anticristo saldrá ¿de dónde? De Roma. Ahora, nosotros sabemos por las escrituras bíblicas que la creencia de los cristianos siempre fue así. Primero, la Biblia en el capítulo 7 del libro de Daniel, pongan muchísima atención porque esto no se predica siempre. Voy a tratar de usar el lenguaje más sencillo. En Daniel capítulo 7, ustedes van a encontrar que en el verso 23, la cuarta bestia se describe de la siguiente manera. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Está hablando aquí de la cuarta bestia. La primera bestia en la Biblia, en Daniel 7, es Babilonia. La segunda es el poder de los medos y los persas, surgido luego por los griegos. Y la cuarta bestia, irrefutablemente, es Roma. Pero ustedes se dan cuenta que el versículo 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto poder, un cuarto reino en la tierra. Esto fue así. Roma fue el cuarto poder que gobernó el mundo desde el año 168 de la batalla de Tigma hasta el año 476. Pero este mismo pasaje, esta misma lectura, nosotros la encontramos en otro capítulo de Daniel. Pero primero quiero leer el verso 24, porque la Biblia dice en Daniel 7:7 que la cuarta bestia es una bestia que tiene 10 cuernos, ¿verdad? En el verso 24 dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, de aquel reino, o sea, de la cuarta bestia se levantarían 10 reyes. Y así fue. Roma se dividió en 10 reinos cuando fue invadida por las tribus bárbaras que en ese tiempo invadieron a Roma, lo debilitaron y tomaron el control sobre Europa, 10 naciones. Los suevos, los visigodos, los anglosajones, los francos, los salamanes, los burgundios, los lombardos, los érolos, los vándalos, los ostrogodos, fueron 10 tribus que se dividieron. El teólogo científico, estudioso de las profecías, Isaac Newton, detalló cada una de estas tribus que surgieron dentro del Imperio Romano. Pero la Biblia en ese verso 24 dice, y tras ellos, ¿cuáles son esos ellos? Esos 10. Y tras ellos se levantaría otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Pongan mucha atención lo que voy a enfatizar acá. Algunos dicen, cuando hablo de algunos me refiero a la iglesia evangélica que sigue la línea dispensacionalista. Dicen así, los 10 reinos ya surgieron en la cuarta bestia, que es Roma, porque no se puede discutir que Roma no sea la cuarta bestia. El mismo dispensacionalismo dice que Roma es la cuarta bestia. El mismo dispensacionalismo acepta que Roma se dividió en 10, porque no van a poder refutar de que Roma no se haya dividido en 10, ya que la historia lo afirma así. Pero lo que ellos no aceptan es que el cuerno pequeño
que es el anticristo, que es el hombre de pecado, surja de ahí. ¿Saben por qué no quieren aceptar? Porque dicen, el cuerno pequeño, que es el anticristo, saldrá de Jerusalén. ¿Han escuchado ustedes oír eso? Será judío y quizás sea homosexual. Escuchen bien lo que voy a decir. La Biblia dice que el cuerno pequeño, el anticristo, saldría de la cuarta bestia, que es Roma, no que saldría de Jerusalén. No necesitamos muchas neuronas para, por lógica, entender lo que dice la Biblia aquí. Aquí el verso 24 dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino. ¿Cuál es ese aquel reino? Lo que dice el verso 23, la cuarta bestia. Y tras ellos, ¿quiénes son esos ellos? Esos 10. Se levantaría otro y tumbaría a 3. Otra cosa les voy a decir. El dispensacionalismo dice que los 10 reinos ya surgieron. Pero cuando dice la Biblia, y tras ellos se levantará otro, dice, no ha surgido todavía. Esto va a surgir en el futuro, después que la iglesia sea arrebatada. Miren la ilógica razón e interpretación de ellos. ¿Por qué? Porque para derribar a 3 de los imperios, tiene que vivir en su época de ellos. ¿Cómo los va a destruir surgiendo cuando la iglesia es arrebatada? ¿Cómo? Si ya no existen. Cuando Roma se dividió en 10, en medio de esos 10 tenía que surgir el cuerno pequeño para derribar a 3. ¿Estoy siendo claro? Ellos dicen, no, el cuerno pequeño no ha aparecido. Pero la pregunta es, ¿los 10 imperios que surgieron en Roma fueron derribados por algún poder? 3 de ellos, sí. En Roma, que se dividió en 10, hubo 3 imperios que fueron derribados. El primero en el año 493, los érulos. El segundo en el año 534, los vándalos. Y en el 538, los ostrogodos. ¿Quién hizo eso? La historia demuestra que el que hizo eso fue el poder de la iglesia, que tomó el control sobre Europa después de la caída y el dominio de Roma. O sea, Roma cayó en el 476, se dividió en 10, y en esas 10 naciones el que gobernó fue el poder de la iglesia, que surgió de Roma. Y a esa iglesia que surgió de Roma, que destruyó a 3 imperios, a esa iglesia los padres de la Reforma le llamaban el cuerno pequeño, le llamaban el anticristo, le llamaban la ramera, le llamaban la Babilonia, le llamaban la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 11. Entonces, mi pregunta es esta. Ellos eran dispensacionalistas, porque el dispensacionalismo no cree eso. El dispensacionalismo dice, no, ¿cómo va a ser el Vaticano el anticristo? ¿Cómo va a ser el Vaticano el anticristo? El Vaticano no ha venido. Así, Lutero, ¿qué decía? Calvino, ¿qué decía? Juan Hus, ¿qué decía? Newton, ¿qué decía? Todos los reformadores que decían, el anticristo está en Roma. Ese es el anticristo. Ustedes saben que Roma se dividió en el 476, ¿sí? Pero antes del año 476, ¿existían cristianos o no existían cristianos? Claro. ¿Qué creían los cristianos? ¿Quién iba a ser el anticristo? ¿De dónde se iba a levantar? ¿Acaso los primeros cristianos pensaban que el anticristo se iba a levantar
de Jerusalén, como dice hoy el moderno dispensacionalismo, la iglesia evangélica en todas las redes sociales, el anticristo Sevilla viene del futuro, ya viene del futuro, ya viene del futuro, y va a ser un hombre. Eso no era la creencia de los primeros cristianos, ni de la creencia de los reformadores. Esa no era la creencia, iglesia. Hoy la iglesia tiene una creencia nueva que lo adoptó de los jesuitas. Yo voy a comentar esto un poquito más tarde. Hoy ustedes han sido testigos de la declaración de este católico decir que el anticristo saldrá ¿de dónde? De Roma. Es que así creían todos los cristianos sinceros y estudiosos de la Biblia, y así lo indican las profecías de Daniel. Estoy siendo claro acá, ¿verdad? ¿Qué creían los primeros cristianos con respecto, antes que Roma caiga, no saldría el anticristo, sí o no? Antes que Roma caiga, no, ¿qué cosa? El anticristo no surgía. ¿Quién es el anticristo? El poder que dominó a Roma, a Europa, después de la caída de Roma imperial. Pero los cristianos sabían que el anticristo se va a manifestar en cuanto Roma caiga. ¿Y cuándo cayó Roma? En el 476. Miren, voy a leer ciertos documentos históricos. Pongan mucha atención a estos documentos históricos que voy a ir leyendo, ¿ya? Miren lo que dice la Enciclopedia Británica. Sí, ustedes lo pueden consultar eso. En el artículo El Anticristo, volumen 2, página 60, escrito en el año 1961, este párrafo dice así: en la Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. A ver, ¿qué está diciendo la Enciclopedia Británica? La Enciclopedia Británica dice que la creencia de los primeros cristianos decían que lo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el poder de los Césares. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la iglesia que salió de Roma, el Vaticano, podía gobernar mientras Roma estaba gobernando como imperio? ¿Mientras César estaba gobernando como imperio? No. Para que otro gobierne sobre Europa, tenía que Roma caer. Entonces, los primeros cristianos decían que alguien obstaculizaba para que se levante el hombre de pecado. ¿Qué obstaculizaba para que se levante el hombre de pecado? El poder de Roma. Y cuando Roma caería, se manifestaría el hombre de pecado. Esa era la creencia de los primeros cristianos. Cuando ellos leían a Pablo, cuando Pablo dice, hay algo que en el presente lo detiene, y cuando éste sea quitada, se manifestará el hombre de pecado. ¿Saben qué? Pablo no dijo Roma. ¿Saben por qué? Porque él no quiso meterse en problemas y hablar contra el sistema de una manera tan literal. Pero esa frase, en el presente, Pablo habló en el presente, en ese tiempo, en los años 50 y tantos. Él dijo, en el presente hay algo que le está deteniendo. Y hoy día la iglesia ha salido de esa línea interpretativa a través de los años que se ha creído. ¿Y qué dicen hoy en día? El hombre de pecado, que es el anticristo, todavía no se manifiesta. Se va a manifestar, pero hoy hay alguien que lo impide. ¿Y quién lo impide? La iglesia lo impide. El Espíritu Santo lo impide. Entonces, para que no le impida el Espíritu Santo ni la iglesia, entonces la iglesia tiene que ser quitada para que se manifieste ¿quién? Esa teología es una herejía en la iglesia. Nunca se creyó así. Ningún cristiano creía eso. Hoy en día esta es la enseñanza moderna en la iglesia evangélica.
Esto es lo que nos predican a todo el día. Nos vamos con el Señor, nos vamos en el rapto. Yo creo que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia, que será en la segunda venida de Cristo. Pero nadie se va a ir en ningún rapto, porque la teología dispensacionalista enseña que primero la iglesia se tiene que ser raptada, porque Él está impidiendo la manifestación ¿de quién? Del anticristo. No. La enciclopedia británica dice, la creencia de los primeros cristianos era que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo era el Imperio Romano. Miren lo que dice cristianos como Jerónimo. Jerónimo dice las palabras de la siguiente manera, un padre de la iglesia. Cuando hablo padre de la iglesia estoy hablando de los cristianos más antiguos que nosotros. Miren lo que dice Jerónimo. Jerónimo decía así, que Pablo, refiriéndose al hombre de pecado, dijo lo siguiente: dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Él dijo lo siguiente, escuchen, si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Eso lo dijo Jerónimo en su comentario del libro 5 del capítulo 25. Esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en la epístola la identidad del obstáculo. ¿Qué dijo Jerónimo? Jerónimo dijo, Pablo hubiese podido bien decir, Roma está impidiendo la manifestación del hombre de pecado. Hasta que Roma no caiga, no se levantará el hombre de pecado. Pero él hubiese provocado una persecución a los cristianos por su declaración. ¿Estoy siendo claro aquí? Así que él mejor dijo, hay alguien que en el presente lo detiene. ¿Y quién tenía el poder mundial en el tiempo que Pablo dijo estas palabras? Roma. El poder mundial no lo tenía la iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia nunca gobernó el mundo, políticamente nunca la hizo, hasta en el tiempo de Pablo, es decir, en el tiempo de Pablo la iglesia no estaba gobernando el mundo. La iglesia gobernó desde el 538 sobre Europa. ¿Estoy siendo claro? Pero yo les digo una cosa muy importante. Cuando Pablo dijo en el presente, hay alguien que lo impide, y a su vez se ha quitado, y cuando se ha quitado se manifestará el hombre pecado, se refería al poder de Roma. Que Roma, después que caiga, se levantaría el hombre de pecado. Amén. Miren lo que dice, esto lo dice Jerónimo. Esto es la creencia de los primeros cristianos. Justino Mártir dice así, en su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando éste desapareciera, se manifestará el hombre de pecado. Esto está escrito en la fe profética de nuestros padres, página 19. ¿Qué decía Justino Mártir? Justino Mártir decía que los primeros cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su gobierno mundial. Ellos decían, los cristianos no estaban contentos con que Roma gobierne, pero entre que Roma gobierne y que venga el hombre de pecado a gobernar, ¿cuál preferimos? Roma. Así que ellos decían, oraban, dice Justino Mártir, cuenta él que en su época los cristianos oraban más o menos así: querido Dios, te pedimos por el César, por Roma, que continúe con su poder, porque no queremos que Roma caiga, porque sabemos que va a venir una persecución por el cuerno pequeño y va a ser terrible. Ellos, ¿qué dice Justino Mártir? Oraban por la continuidad del imperio de Roma y por la continuidad de sus César. ¿Por qué? Porque sabían que cuando éste caiga, se levantaría el hombre de pecado. ¿Quién era el obstáculo para que se levante el hombre de pecado? Roma. Esa era la creencia de los primeros cristianos. Esa era la creencia, valga la redundancia, que se ha creído
por muchísimos siglos. Hoy la creencia de la iglesia ha cambiado. Hoy la creencia de la iglesia es una creencia ajena. Así que cuando ustedes les digan o ustedes prediquen, nosotros no creemos que el anticristo no se ha manifestado aún y que su nombre que saldrá ¿cómo se llama? De Jerusalén, ustedes digan esto. No, un momento, esa creencia es una herejía dentro de la iglesia. Nunca se ha creído así. Y aunque hoy los cristianos modernos no son más estudiosos que los cristianos antiguos, hoy los cristianos modernos no tienen la misma espiritualidad que los cristianos antiguos. Y no tienen la mejor interpretación como la tenían los que vivieron tempranamente, escatológicamente hablando. Hoy día ustedes pueden parecer, dentro de la iglesia evangélica, pocos somos los que creemos así. Y aquel que se levanta, lo apedrean. ¿Sí? Aquel que se levanta a decir esto, hoy doctrina nueva estás trayendo, doctrina que es nuevecita, estos hombres están predicando doctrinas nuevas. Nada de doctrina nueva. Tenemos la historia y la Biblia que nos avala por más de 20 siglos. Ellos son nuevos. Ellos son nuevos con esta enseñanza. Y que nadie les quite eso. Ustedes tienen el respaldo de la iglesia primitiva. Tienen el respaldo de 19 siglos de enseñanza. Tienen el respaldo de la patrística. Tienen el respaldo de los padres de la Reforma. Y tienen el respaldo de Dios. Ellos tienen el respaldo de Gary Lee. Sí, porque ellos fueron los que modernamente enseñan esas locuras que no existen en la Biblia. Hoy cambiaron. El obstáculo que detiene la manifestación del hombre de pecado es la iglesia. Por eso inventaron un rapto para que se vayan, para que pueda venir el hombre de pecado cuando ya la iglesia se fue. Locuras del dispensacionalismo, ya que la Biblia dice que primero viene el hombre de pecado y luego viene ¿quién? El Señor por su iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Nadie les engañe de ninguna manera que Él no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Después de eso viene el Señor. Pero ahora, como leyeron algo y como la gente no le gusta la historia, ellos dicen, ¿quién es el que impedía? Cuando Pablo dijo, en el presente de Pablo, estamos hablando cuando Pablo estaba escribiendo la carta de Tesalonicenses, los años 49 y 50, Pablo dijo, en el presente hay alguien que lo detiene. Cuando este sea quitado, se manifestará. Y aquí, ¿qué dicen? Los padres de la iglesia, dice, Justino Mártir dice, los cristianos, cuando Roma estaba gobernando, oraban para que Roma no caiga, que continúe con su gobierno, ya que ellos sabían que si Roma cae, se levantaría ¿quién? El cuerno de pequeño, el hombre de pecado, el anticristo. Ellos no esperaban como hoy espera el dispensacionalismo al anticristo en el futuro, después que la iglesia sea arrebatada. Ellos esperaban en esa época que se levantaría después de la caída de Roma. Y ellos sabían, los primeros cristianos, que el anticristo va a venir para perseguir a la iglesia. Por eso oraban que todavía no se manifieste. Ellos pensaban que se van a ir en un rapto. Si ellos hubieran pensado que el hombre de pecado se va a manifestar en esos días, hubieran estado contentos porque ya se van, ¿sí o no? Si el hombre de pecado se va a manifestar, ellos no hubieran orado, continúa César con tu gobierno, continúa Roma con tu gobierno, pero si viene el arrebatamiento y el hombre de pecado se manifiesta después. Entonces, ¿para qué orar que impedir? Mejor que nos arrebate el Señor, ¿sí o no? Ellos hubieran estado contentos con irse ya. Es que ellos no eran dispensacionalistas, ellos eran historicistas. Es la doctrina que tú tienes. No te dejes mangonear, ni engañar, ni tontear. Se los digo en serio. Y mírenme a la cara cuando hablo, yo hablo con convicción, convencido. ¿Ustedes creen que yo ando dudando, tonteando? No. Lo que yo digo es serio. Y ustedes lo tienen que creer. Y a mí me avala la patrística, me avala la Biblia, me avala la creencia de los padres de la iglesia, me avala la creencia de los primeros cristianos y me avala la historia por 19 siglos. O sea, los que creen en esta locura moderna no tienen ni Biblia,
Ni historia, ni le avala a los padres de la iglesia, ni le avala a los padres de la reforma. Nadie está en favor de ellos. Los más grandes exponentes en cuanto a la Biblia creen como yo creo y como tú crees. Así que cuando todo el mundo se haya vuelto dispensacionalista, sí, hoy la iglesia se ha vuelto dispensacionalista. El miércoles, en la noche que tenemos la reunión en Infantas, vamos a dar ese tema. Creo que les prometí, ¿verdad? ¿Estuvieron ahí ustedes el miércoles? Se perdieron, hermano. Ya no hay vuelta atrás porque no grabé ese. Pero yo les dije el miércoles, a los que estuvieron les dije, hoy, el día miércoles, vamos a tener un estudio. ¿Por qué la iglesia evangélica dejó de ser historicista y se volvió dispensacionalista? Y vamos a tener una excelente exposición porque es tremendo, hermano. Y hoy día la iglesia, a nivel mundial, hablo de la iglesia evangélica, no toco ni a otras denominaciones, a la iglesia evangélica, a nuestros hermanos, que son nuestros hermanos, pero que no compartimos nada en cuanto a ciertas doctrinas. En el evangelio 100%. En cuanto a doctrina escatológica, no la compartimos, porque ellos adoptaron una doctrina nuevecita, creada por jesuitas. Francisco Rivera, apunten su nombre. Francisco Rivera. ¿Quién era Francisco Rivera? Un jesuita. ¿Quién era Manuel Lacunza? Otro jesuita. ¿Quién era Scofield? ¿Ah? ¿Quién era este personaje llamado Darwin? John Nelson Darwin. ¿Sí? Estos eran exponentes de la doctrina del dispensacionalismo. Pero voy a seguir leyendo. Ambrosio de Milán, un excelente historiador, cristiano, escritor. Ambrosio de Milán dice lo siguiente. Ambrosio decía lo siguiente: el obstáculo era el imperio romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio César y Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Eso también lo dijo Newton en la página 463 de su libro de él. Ahora yo les voy a decir algo. O sea, Ambrosio de Milán, ¿qué creía? Ambrosio de Milán creía que cuando Roma caiga, se manifestará ¿quién? El cuerno pequeño, el hombre de pecado. Ya ven que ellos no eran dispensacionalistas, ni tampoco eran preteristas, ellos eran historicistas. Juan Crisóstomo, escuchen lo que dice Juan Crisóstomo. Este líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente: uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Se responde, el imperio romano. Cuando éste desaparezca, escuchen bien, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. O sea, sería un poder que gobernaría el reino de Dios y de los... ¿Qué se llama eso? Poder político y poder eclesiástico. Sería el cuerno pequeño, su propósito sería gobernar sobre la iglesia y sobre Europa, sobre el mundo, política y también eclesiásticamente. Lo dijo Crisóstomo. Crisóstomo, para su época Roma no había caído, pero él decía que Roma va a caer y que se levantará de ahí el hombre de pecado e intentará gobernar ¿qué? La iglesia y también la política. ¿Así fue o no fue así?
Claro, en el año 538, después que Roma cayó y derribó la Iglesia Católica a los érulos, a los vándalos y los ostrogodos en el 538, comenzó a tener ese poder, gobernó política y eclesiásticamente sobre Europa desde el 538 hasta 2 años de haber comenzado la Revolución Francesa, cuando viene el general Berthier enviado por Napoleón y le quitan el poder a la Iglesia Católica sobre Europa, que tenía un poder eclesiástico y poder militar también. No que la Iglesia tenía sus soldados, sino que gobernaba de una manera también política, con su autoridad que tenía sobre ella. ¿Estoy siendo claro? Hermanos míos, cuando ustedes sacan su calculadora, desde el 538 después de Cristo hasta el año de 1798 que tuvo el poder la Iglesia, exactamente tenemos el tiempo de 3 años y medio en profecía, 42 meses en profecía, tiempo es la mitad de un tiempo en profecía, equivalente a 1260 días. Día por año es contado la profecía, 1260 años. Y apunten, 538 para llegar a 1798, ¿hay 1260 años o no? ¿Cuántos años hay, Tito? Muéstrame con tu computadora. 538 para llegar a 1798. 1260 años. Y ese es según la historia universal, ese es el periodo que gobernó ¿quién? La Iglesia, el cuerno pequeño. No digamos la Iglesia, digamos el cuerno pequeño. Pero es el único que gobernó. Eso fue las características que salió de Roma, la Iglesia que gobernó, la Iglesia que salió de Roma, la Iglesia al cual Rafael Díaz está diciendo que saldrá de ahí ¿quién? El anticristo. Es que es obvio, ya salió de ahí, saldrá de nuevo, pero del mismo lugar, no de Jerusalén. Y eso lo he dicho yo repetidas veces. Miren lo que dice el historiador Eliot. Pongan atención a lo que dice el historiador Eliot. Tenemos el testimonio unido de los padres antiguos desde Ireneo del año 130 del segundo siglo, ¿sí? Al 200 después del Mesías, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo en el año 347 al 407. Inclusive Jerónimo del 331 al 420. Todos estos aseguraban que el poder imperial que gobernaba y residía en la época era Roma, y que solo quitado esto se levantaría el hombre de pecado. ¿Qué creían los padres de la Iglesia desde el siglo II? Que el hombre de pecado se manifestará después de la caída ¿de quién? De Roma. Cuando se divide en 10, él se levantará y hará guerra contra 3 y se quedaría gobernando 1260 años. Esto es interesante. O sea que no existe aquí ni un mínimo rastro de que la Iglesia era dispensacionalista, ni en la mínima célula de que ellos creían en un rapto, de que se vayan en un rapto y después vendría el hombre de pecado. Eso no era en la mentalidad de ellos, nunca fue en la mentalidad de ellos. No se dejen engañar, no pueden vender su conciencia, no pueden vender su sinceridad. Por eso todos los cristianos desde los primeros siglos, ellos decían: el hombre de pecado se levantará después que Roma caiga. Y Daniel 7:24 dice: y de aquel reino, o sea de Roma, saldrán 10 cuernos. Estos son las 10 naciones que ya les leí quiénes son. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente, y a 3 de los primeros derribará. ¿Y qué hará después de derribarlo? Que dice: será un poder que hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos, la mitad de un tiempo
Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. En el calendario bíblico, profético, tiempo es 360 días. Tiempos, 720. Medio tiempo, la mitad de 360, 180. Sumen 360 más 720 más 180. Dígame el resultado, Tito. 1260. O sea, la Biblia decía en Daniel 7:25 que ese cuerno pequeño, al cual Pablo le llama el hombre de pecado, al cual Apocalipsis le llama la ramera, o también le llama la bestia que sale del mar, la bestia que sale del abismo, esa bestia que es el mismo poder, según Daniel 7:25, tendría que perseguir a los santos y bajo su control estaría la iglesia 1260 años. Y la historia universal no miente porque dice que comenzó su apogeo en el 538 después de la derrota de los ostrogodos en el 538. Y que dice que el que fue, a ver, alguien me puede googlear en este momento la captura del Papa Pío VI. ¿En qué año fue capturado el Papa Pío VI? A ver, porque en ese año que fue capturado le quitaron a la Iglesia Católica su poder que lo había conquistado en el 538 sobre Europa. ¿En qué año? ¿Saben que el Papa Pío VI fue capturado en el año 1798? ¿Así vota la historia o no? Nadie confirma lo que estoy diciendo. Léanlo para que no digan que les estoy empavando. Sí, 15 de febrero de 1798. Ahí fue capturado el papado y le quitaron su autoridad. Roma como potencia, el Vaticano como potencia perdió su autoridad allí. En 1798. Por eso les digo, si ustedes suman desde el 538, desde Clodoveo hasta 1798, hay 1260 años. Exactamente el periodo que el cuerno pequeño gobernaría. Y por eso yo hablo con tanta autoridad y le digo a la iglesia evangélica que la iglesia evangélica se ha vuelto católica. Porque ellos repiten lo que hizo la iglesia católica. La iglesia católica, en Daniel 7:25 dice del cuerno pequeño, pensará cambiar los tiempos y la ley. Me escribió un hermano del Movimiento Misionero Mundial y me dice, ¿quién te ha engañado a ti que la Iglesia Católica puso el domingo como Día del Señor? Y yo le dije, ¿quién lo puso? Si en la Biblia no está, ¿quién lo puso? Hermano mío, escúcheme hermanos, el único poder que se atrevió a borrar 2 mandamientos de los 10 es la Iglesia Católica. No existe otro poder. Quitó el 4.º mandamiento, que es el sábado, y quitó el 2.º mandamiento, que es no te hagas imágenes ni las adores. ¿Por qué será? Yo no sé. Yo no lo sé. Pero es muy sospechoso que justamente quiten el 2.º mandamiento, que dice no te hagas imágenes. Y lo que me parece muy raro es que nosotros hayamos salido de la Iglesia Católica justamente piteando por ese mandamiento. ¿Por qué? Yo me salí del catolicismo porque ahí adoran a imágenes y la Biblia en Éxodo 24 dice que no hay que adorar imágenes. Pero no lees Éxodo 28 más adelante. ¿Sí? Ellos salieron piteando porque supuestamente la Iglesia Católica viola la ley y ellos no están en contra que viole la ley, pero cuando llegan al 4.º mandamiento, acuérdate del sábado,
siguen siendo católicos. Ahí se ponen a renegar, a pelear, pleitean, se revuelcan. Ustedes no saben cómo se revuelcan los evangélicos cuando yo hablo de este tema. ¿Cómo me dicen, hijo del diablo, partidor, divisionista? Estamos haciendo cadena de oración para que te mueras. Me dicen, hermanos, tantas cosas. Yo leo los comentarios así y yo quiero que me hagan una pregunta. O sea, quiero que me pregunten, ¿ustedes creen que a mí me importa? Hermano mío, a mí no me importa eso, porque para eso hemos sido llamados. ¿Saben para qué hemos sido llamados? Yo siempre les dije, al que dice la verdad no lo van a querer, así que no busquen ustedes fama, ni que aplausos, ni que los abracen. Ustedes cuando hablen de esto, prepárense para ser garroteados. ¿Pero por quiénes van a ser garroteados? Escuchen bien, yo no entiendo por qué cuando yo predico el cuarto mandamiento, que es la ley de Dios, los cristianos me odian a mí diciendo que yo predico, en otras palabras, ¿por qué predico el mandamiento de Dios? Entonces, cuando yo predico el domingo, estoy seguro que van a estar alegres, porque eso lo puso Roma. Ahí sí. ¿Saben qué, hermanos? El único que puede aborrecer la ley de Dios es Satanás. Y esta gente es títere del diablo. ¿Qué puedo decir más? Yo no entiendo. Y miren un argumento copiado por acá. Un hermano me escribió hace poco y lo apunté para responder. Me dice así: ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos? Él me dice eso solo porque yo hablo del sábado. Él me dice, ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos? No sé si alguna vez te han dicho a ti eso. Ustedes predican de los 10 mandamientos y ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos? Al decir eso, él dice eso porque hablas del sábado. Si quitaras al sábado, voy a quitar el sábado de ahí y voy a decir así. Le voy a preguntar, si me está viendo en pantalla, le voy a preguntar, ¿y quién puede cumplir los 9 mandamientos? Yo le pregunto a la iglesia evangélica, ¿ustedes están de acuerdo con los 9 mandamientos? Sí, sí, claro, se tienen que cumplir, se tienen que obedecer los 9 mandamientos. Sí, sí, Señor, hay que hacerlo, porque todos esos están confirmados en el nuevo pacto, supuestamente. Así que, aunque ellos digan que los 10 mandamientos se quedaron con 9, dicen, sí, hay que cumplir, pero ¿saben qué? Ahí no se hacen problema. Ahí deben decir también, ¿y quién puede cumplir los 9 mandamientos? Ellos piensan que porque hay 9 mandamientos que ellos lo aceptan, sí lo pueden cumplir y nadie pitea. Pero cuando yo le pongo el número 10, ahí ya dicen, ¿y quién puede cumplir? O sea, miren, ¿cómo es que ellos dicen? No dicen nada cuando el pastor les predica los 9 mandamientos. Ahí deben pararse, ponerse pie y decir, ¿y quién puede cumplir los 9 mandamientos? Estoy diciendo así, claro, ahí no dicen nada. Pero cuando se pone el sábado, ahí la ley no se puede cumplir ya. Ahí la ley no se puede cumplir. Cuando hablamos de 9 mandamientos, todos los que somos salvos en Cristo tenemos que guardar los 9 mandamientos. Todos los que somos salvos en Cristo tenemos que guardar los 9 mandamientos. Pero si pones al sábado ahí, no, en Cristo no guardamos nada. En Cristo no guardamos nada. Cuando sacas al sábado, sí hay que obedecer 9 mandamientos, porque en la gracia hay que obedecer, obviamente, también. No hay que matar, no hay que robar, no hay que cometer adulterio. Pero pones al sábado, ahí ya no se puede. Ahí estamos judaizando. ¿Se dan cuenta la grande guerra que el diablo tiene contra la ley de Dios? Sí hay que guardar 9 mandamientos, sí, claro que sí hay que guardar 9 mandamientos, sí. Pero si se pone el sábado ahí, no, es ley de Moisés. O sea, todo lo decálogo, ley de Moisés. Pero si saco el sábado, ley de Dios. Si pongo el sábado, ley de Moisés. Si guardan 9 mandamientos, sí, hay que guardar obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Si pongo el sábado, has caído de la gracia de Cristo. Quito el sábado, sigo en la gracia. Con 9 mandamientos sigo en la gracia cumpliendo. Pongo el sábado, desligado, estás bajo maldición porque estás en la ley. ¿En qué ley? Solo por el sábado se ponen a hacer ese montón de cosas incoherentes, como que si Dios
hubiese escrito 9 mandamientos y a Moisés lo hubiera llamado, venga, escriba usted uno, para que sea ley tuya. Porque el evangélico cree y entiende así, que Dios escribió 9 mandamientos con su dedo y uno lo escribió Moisés. Por eso es que ellos se hacen tanto problema en guardarlo, los 9 mandamientos, pero uno no. ¿Por qué? ¿Por qué ese uno no? Porque supuestamente lo escribió ¿quién? Moisés. Le llaman ley de Moisés a lo que Dios mismo escribió con su... Eso se llama deshonestidad. Eso se llama doble moral, doble discurso y una hipocresía, pero de las más baratas que puede existir. Y peor aún, que aquellos que te dicen que si no guardas el sábado, entonces hay que guardar el sábado. Si tú no guardas el sábado, no pecas, pero si tú guardas los otros 9 mandamientos, eso sí hay que tener que hacerlo porque están vigentes. Hermano mío, la ley de Dios es un compacto. No se puede quitar uno a nuestro antojo. Y como les voy diciendo, el cuerno pequeño cambió los tiempos y cambió la ley. Y qué bueno que estos seminarios se esté dando aquí. Y no solamente para ustedes, sino para todos los que nos ven en el mundo. Y yo les voy a decir una cosa importante. Como lo dijo Rafael Díaz, propio predicador católico, influyente dentro del catolicismo, él dice, el anticristo saldrá de Roma, del Vaticano, dice él, así. Y es que siempre lo fue. Para la mente de los padres de la iglesia, siempre lo fue. Para la mente de los reformadores, siempre lo fue. Para la mente del historicismo, siempre lo fue. Y para la mente del cristiano objetivo, siempre lo fue. Solamente que ha perdido su poder en 1798. Pero la Biblia dice que volverá a levantarse. Y prepárense. Estados Unidos de Norteamérica con el Vaticano son las dos potencias que se van a unir en esto. Hermanos míos, Estados Unidos está lleno de un poder maligno en su corazón. El falso profeta es conocido, los Estados Unidos de Norteamérica. Y el anticristo se van a unir ambos para llevar a un nuevo orden mundial. Estados Unidos de Norteamérica es un país que ha vendido, en otras palabras, su honor. Es un país que los grandes mandos y líderes son masónicos. Tanto la masonería está en los Estados Unidos como dentro del Vaticano. Y por eso yo les digo y les digo siempre, esa es lo que hoy en día, de ahí va a surgir una vez más el poder que se le dio ya desde antemano. Le fue quitado y de nuevo se volverá a levantar. No esperen a ningún anticristo que venga de Jerusalén, que van a reconstruir el tercer templo y que se va a sentar ahí y que la iglesia va a ser arrebatada y después va a venir el anticristo. No esperen nada de eso. Eso es un sueño dado por Margaret MacDonald, afirmado por estos exponentes. ¿Sí? Pero la pregunta que rueda en nuestra cabeza es la siguiente: ¿por qué entonces la mayoría de evangélicos cree esto? Porque en la Biblia siempre ha sido así. Siempre la mayoría estuvo equivocado. Siempre hubo un remanente que tuvo la razón. No esperen mayoría. No esperen mayoría. En la Biblia la mayoría siempre estuvo equivocado. ¿Quieren que les dé 3 ejemplos? ¿Cuántos fueron salvos en el diluvio? 8. ¿Ustedes creen que había 20 personas? 50 personas en el mundo, 100 personas en el mundo. Había miles de personas en el mundo. ¿Ustedes creen que la mayoría no miraba el barco y se remataba de risa? Y decían, nunca va a haber un diluvio. Y solo 8 gatos por ahí diciendo, sí va a haber un diluvio. ¿Quién tuvo la razón? El remanente. Poquito. En serio. En el tiempo de Elías y los profetas de Baal, ¿cuántos profetas de Baal existían? 400 profetas de Baal.
¿Y cuántos profetas de Dios? Uno. ¿Qué decían los profetas de Baal? Este Elías está equivocado. Todos nosotros tenemos la razón. ¿Y qué decía el pueblo? Sí, los profetas de Baal, excelente, bien comprendido. Nos dan un mensaje de esperanza, nos dicen de prosperidad, nos dicen de aquello. Pero este Elías cada vez que viene a proclamar juicio. Por eso a Acab no le gustaba. Cada vez que lo veía, le reventaba el hígado, porque él venía siempre a decirle la verdad, pero la verdad le incomodaba a Acab y le incomodaba a los profetas de Baal y incomodaba al pueblo. ¿Y ustedes creen que a la masa de miles de evangélicos no les rasca la cabeza y no les arde? ¿Ustedes creen que la mayoría me quiere? No. La mayoría me maldice. Pero pregúntenme si me importa. No me importa. Pregúntenme si me hace daño. No. Yo digo, cuando los perros ladran es señal de que estamos avanzando. Nadie le tira piedras a las frutas verdes. ¿Para qué? Hay que tirarle piedra a la madura. ¿Sí o no? Nadie que dice la verdad, le aman. Y es peor, el que dice la verdad, pocos lo creen. Es mejor una dulce mentira, acariciar una dulce mentira. Yo conozco gente que cuando habla conmigo, en un solo estudio, se queda completamente convencido de lo que yo digo, porque lo muestro con la Biblia, completamente convencido de que es cierto y declara así, cierto, verdad, estoy en lo correcto, pero prefiere quedarse en su creencia porque los que escuchan la voz de Dios son de Dios y los que quieren escuchar la voz de su pastor es su problema, no el mío. Yo no voy a obligar a nadie, solamente soy una persona que muestro con evidencias bíblicas e históricas cómo ha sido y cómo es, y cómo se ha venido la apostasía, porque esta creencia es una apostasía. La que hoy cree el movimiento, que cree en las iglesias, todo es una apostasía. No existe una sola iglesia evangélica, o puede ser que una por ahí que no sea dispensacionalista. Así que nosotros estamos en medio de lobos con esta creencia. No tenemos pues la mayoría de que creen así, no. Tenemos, solamente llamamos a gente disponible, que tiene mente y razón. Y saben que muchas personas nos escriben alrededor del mundo y dicen, gracias, síguela, dale, pégale. Esa es. Que son de Dios. Y ustedes, todos los que están acá, todos los que están aquí, son de otras denominaciones, de todas. Aquí hay de toda denominación. ¿Y por qué han venido? Porque se dan cuenta que es bíblico lo que predico. ¿Y por qué salieron de sus iglesias? Porque se dan cuenta de que estaban engañados. Y yo no les dije, vengan. Yo les dije, estudien, analicen. Y ustedes me han seguido. Es que es cierto. Yo les mando a estudiar y después vienen solos. Y a veces cuando me amargo les digo, busquen a Dios o si no váyanse porque van a hacer un estorbo. Y nadie se va. Y más van a venir. Porque los que oyen la voz de Dios, la oyen. Dale un aplauso a Él. ¿Sí? Hermanos queridos, yo quiero que ustedes se llenen de valor. Y les voy a decir una cosa. No se dejen apagar por las masas, ni por la mayoría. En los campos bíblicos y en la interpretación verdadera, no existe mayoría, existe la minoría. Siempre ha sido así el remanente. Siempre ha ocurrido así. En la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos eran el pueblo de Dios? 3,5, porque una salió hasta la mitad. Y 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, todo. Miles y miles de judíos en el siglo I. Los que estaban en Pentecostés eran pocos, que ganaron mucho, que la iglesia creció mucho. La Biblia dice, si Israel fuera como la arena del mar, solo el remanente será salvo.
Y cuando hablo del remanente, hablo de aquellas personas que tienen dos características: los que aceptaron a Cristo, ¿sí? Y los que guardan sus mandamientos. Por eso dice el libro de Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Se refiere a la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. O sea, creen en Jesús, tienen fe en Jesús, pero guardan sus mandamientos. Pues dice los mandamientos de Dios, por si acaso alguien diga, no, ahí dice los mandamientos de Jesús, porque unos son los mandamientos de Jesús, otros son los mandamientos de Dios. Y la gente cree que el Padre tiene sus propios mandamientos, el Hijo tiene sus propios mandamientos, y ambos se andan peleando. El Padre contradice al Hijo, el Padre da una ley, viene el Hijo y la anula, dice, no, yo estoy de acuerdo. Tienen a la deidad en división. Por eso dice, el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Eso dice Apocalipsis 19:10. Pero hay una parte acá que les voy a citar, que estoy leyendo, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Los mandamientos de quién? No dice los mandamientos de Jesús, aunque yo creo en la deidad. Pero eso es solamente por las dudas que alguien me diga, no, ahí está hablando de Jesús. No, a Jesús muestra su testimonio, porque dice, los mandamientos de Dios y el testimonio de quién. Ambos están unidos. Estoy siendo claro. Entonces, lo que está diciendo es que ninguna persona que tiene el testimonio de Cristo puede rechazar los mandamientos de Dios. Y eso es lo que dice Primera de Juan 2:4. ¿Saben lo que dice Primera de Juan 2:4? El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces quiere decir que no cualquiera puede decir yo conocí, cualquiera pues yo conozco al Señor y el Señor es todo el Señor, pero hay que guardar los mandamientos pues del Señor. No, ¿qué mandamientos? Judaizante. ¿Qué mandamiento? Aquí en la gracia somos libres de mandamientos y de esclavitud, como que Dios sacó a Israel de Egipto y le esclavizó en el desierto con leyes. Dios lo sacó para liberarlos, no para esclavizarlos. La ley no es esclavitud. Por eso David decía, en libertad vivo, porque guardo tus mandamientos. ¿Qué decía él? Libertad. Dios dio leyes de libertad. Pero el evangélico promedio, medio estudioso, poco estudioso, nada estudioso, que dice, Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud, y lo esclavizó en el desierto de nuevo. Pobres israelitas, los saca de la esclavitud de los egipcios para esclavizarlo a él con las leyes. Las leyes de esclavitud no son esas son leyes de libertad. Las leyes de esclavitud son lo que los judíos inventaron en un libro llamado Mishnah. Esas leyes de esclavitud nos liberó Cristo, no de las leyes que Dios las estableció. Pónganse a pensar un poquito. ¿Dios creen que quiere esclavizar al pueblo? No. El único que esclaviza es el diablo. Y la Biblia dice que Él ha muerto para librarnos de la esclavitud del pecado. Para librarnos de la esclavitud de la ley del pecado. Y cuando dice ley del pecado, es de la ley de naturaleza pecaminosa. Para eso ha muerto Cristo, para librarnos de la ley. Y como el evangélico lee ley, él piensa que eso nos ha librado de la ley, de lo que él dio. Él piensa que esa ley es esclavitud. En otras palabras, creen que Dios los sacó de la esclavitud para esclavizarlos con ley, cuando en la Biblia dice que la ley es libertad. Guarda la ley. No hay nada más mejor, dijo el hombre más sabio. ¿Cómo se llamó? Salomón. Este es mi discurso. Quiero terminar con todo esto, dijo. Y ahora también termino yo con todo eso. No hay nada mejor que obedecer a Dios y que guardar sus mandamientos. ¡Qué bárbaro! Él en su inmensa sabiduría, él no era pentecostal. Él no era de la cuadrangular, no era bautista, ni nazareno, no era de la diócesis Amor, no era del buen pastor. Él no era eso. Porque él, si hubiera sido de esas denominaciones, hubiera dicho, no hay manera de ser más libre que sin guardar los mandamientos de Dios, porque son ley de esclavitud. Él no te quiso llevar a la esclavitud, sino a la libertad. Estoy siendo claro. Pero el mundo evangélico le llama esclavitud a la ley de Dios. Pero sí, en el siglo I,
la ley que Dios puso para libertad, los judíos lo pusieron cargas a esa ley, aumentaron leyes que no existían en la Biblia. Y esas leyes los oprimían, y Jesús le dijo: hipócritas, ustedes han cambiado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, hacen cargas pesadas y las ponen. Esas leyes son las que Cristo nos libró de la ley que nos oprimía, no de la ley suprema de Él. Vamos a agradecerle al Señor. Bendito Padre, te agradecemos por este momento de estar delante de ti. Bendice a tu pueblo, enséñanos que cada día seremos mejores, Padre bendito. Que llevaremos tu palabra, tu mensaje, donde quiera que nos lleves, Padre bendito. Y que nos enseñes a hacer siempre tu voluntad. Y que con este poder y autoridad que nos das, Señor, podamos llamar a voz fuerte al mundo a salir de Babilonia, de estas confusiones en las que están, Señor. Hoy la iglesia tiene doble tarea: sacar a la gente del mundo y sacar a la propia iglesia de Babilonia. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos a estar preparados para que cuando venga el tiempo difícil podamos, Señor, vertir esperanza. En el nombre de Jesús oramos esta tarde. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Tomen asiento.